actualización de los garajes a la normativa vigente, pero al no haberse hecho ninguna solicitud de obra para poder adecuarlos, pues entonces directamente ya no procedía a sacar la convocatoria. De las otras 7, y voy por orden, la primera es la de ayudas a los cursos de monitor o monitora, directora de tiempo libre, y no ha habido candidatos, no ha habido solicitudes. Entonces, bueno, pues directamente no ha generado más. El segundo expediente, el 2779, el de deportistas de élite, se han presentado 12 solicitudes. Sabéis que se aplicaba una fórmula en base a los méritos deportivos y se ha repartido el 100% de la cantidad, es decir, se han repartido los 6.383,48 euros. Había 12 solicitudes, 11 han obtenido subvención, una persona no ha obtenido subvención porque no presentaba los gastos que correspondían a esta subvención. Entonces ha quedado fuera. Esta persona estaba presentando también lo mismo en la de diversidad funcional, con lo cual realmente por lo que estaba presentando ha recibido. La siguiente, que sería el 2781, es lo que conocemos como la ayuda a haurrescolas y guarderías del municipio. Tan solo se han presentado 5 solicitudes y se ha desestimado a 2 de ellas. Una porque presentaba deudas con la Hacienda Foral y la otra porque excedía el límite de renta. El resto de las personas, las otras 3, han recibido y se han repartido 1.086 euros sobre 6.000 que tenía la partida. La cuarta línea, que es la que corresponde a los gastos de transporte para cursos de reciclaje profesional, y se había incluido en este año el tema de cursos cursos ocupacionales para personas con algún tipo de grado de discapacidad. Se han presentado 3 solicitudes. Una de ellas era para cursos de reciclaje y las otras 2 para cursos ocupacionales, y se han repartido 1.800 euros de los 2.500 que tenía la partida. La línea 5, la matriculación escolar y la compra de material informático, se han presentado un total de 126 solicitudes. Cuando hablo de solicitudes es que una familia ha presentado por más de un hijo, es decir, los solicitantes son menos, pero las solicitudes son 126. Se ha desestimado a 16 de esas personas, lo que ha afectado un total de 32 solicitudes. 4 por tener deudas con Hacienda, 4 por tener deudas con el Ayuntamiento, 4 por tener deudas con el Ayuntamiento y con la Hacienda Foral, 3 por exceder el límite de renta y una persona porque los gastos que presentaba no se correspondían con los ciclos formativos a los que esta subvención hace referencia. Quiero recordar que está hablando ya de un ciclo superior y entonces no procedía porque no le tocaba. La sexta línea sería la matriculación en los cursos de euskera. Se han presentado un total de 11 solicitudes y de los 3.000 euros que había se han repartido un total de 1.783. Se ha desestimado a 3 personas, una porque los gastos que presentaban no correspondían al periodo señalado en la convocatoria, que hace referencia al curso vencido, es decir, al curso 2021, y las otras 2 porque presentaron bastante fuera de plazo las solicitudes. Y me quedaría la última línea de subvención, que es la línea nueva, la de pago de cuotas de sociedades en asociaciones y fundaciones de personas con diversidad funcional. Se han presentado 19 solicitudes, todas estaban correctamente en forma y en plazo, con lo cual se las ha concedido a todos, y de un total de 3.000 euros se ha entregado 1.526,39. Comentar que, sobre todo en el tema de las deudas con el Ayuntamiento, lo que se ha comprobado es que no fuesen, como suele pasar por el tema de los plazos en los que presentamos las subvenciones, que no sea por un tema de vehículos, que a veces genera conflicto cuando se paga en Hacienda y cuando llega aquí la confirmación. Los que eran de esos casos se han solucionado y el resto correspondían a deudas de más largo plazo y bueno, no procedía. Y no sé si tienes una pregunta, alguna cosa.
Egunon, guztioi. Eso que no, bueno, preguntas no, todo muy bien explicado. Pero bueno, sí que teníamos alguna cosilla que proponer, que era que bueno, son dos las subvenciones que contemplan el tema de 0,20 por kilometraje, por kilómetro, teniendo en cuenta la subida de este año de los carburantes y cada vez va más, pues, y teniendo en cuenta que tampoco se ha gastado todo lo que estaba previsto en muchas de estas subvenciones, pues bueno, queríamos proponer una subida de ese 0,20, pues no sé si a un 0,30 o un 0,35, no sé si sería posible, pero bueno, pues teniendo en cuenta la situación y cada vez va más, pues bueno, pues creemos que puede ser interesante y procedente. Y por lo demás, pues así es, que recasco, Héctor. Egunon, bueno, nik galdera bakarra neukan. Eta, bueno, aipatu duzunez, egon da pertsona bat bi lerrotan aurkeztu duena. Bai, zera hori, asoziazio, bueno, diversidad funtzional batena, eta gero bestena izan da, zera hori, eliteko kirolaria. Galdera da, zeinetan egon den zera hori, hobetu, nola esan, ez dakit nola saldu. Zein lerrotan, gehiago hori da. Jartzun, bueno, aurkeztu ditu irutan. Ez bakarrik bitan. Gertatu dena da, pertsona horrek aurkeztu du 3 lerro ezberdinetan. Gertatu dena azkena da, hori, garraioena, han bai jaso du, hainbat kilometro, hainbat diru jaso egin du, eta besteetan zen hori diversidad funtzional hori, eta bestea eliteko kirolariak. Eliten ez du jaso. Diru gehiago jasotzen zuen bestean. Gainera, eliten ez zeukan merito deportibori. Orduan horrezagatik izan da. Sale 0,20 y por lo tanto yo estoy de acuerdo con la propuesta que se ha hecho. Pero estaré de acuerdo con cualquier propuesta que se ha hecho. La propuesta de subir es para las siguientes. Hombre, hablábamos de ahora, que ya sé que las bases están estipuladas y todo, pero bueno, el cambio de reglas ha sido para todos y ha sido los últimos meses también, sobre todo. Entonces, pues bueno, desde que se presentan las bases, pues entendemos que para la gente también ha tenido que ser una dificultad, pues esta cuestión, igual que lo es la luz y que lo son otras muchas cosas. Entonces, pues bueno, la propuesta era para esta. Evidentemente, si para esta pues no se acepta porque no lo consideráis o porque no es viable o por lo que sea, pues sí, claro, la propuesta está para la siguiente porque esto no tiene pinta de mejorar en un futuro cercano. Entonces, pues... Vemos si es posible. Vale. Bueno, no sé si puedo decir. No, claro, al fin y al cabo estamos hablando de un procedimiento, el procedimiento para otorgar las subvenciones está arreglado en cuestión presupuestaria que se informa al inicio que no podemos cambiarlo una vez terminado, porque estaríamos hablando de un vicio de nulidad claro. Otra cosa es que de cara al ejercicio que viene o cuando se considere se saque una nueva subvención, pero ahora no se podría cambiar el importe a subvencionar. Vale, eso, o sea, era eso, era una propuesta pues porque al final pues entendíamos eso y que no era algo que perjudica a las personas subvencionadas, sino que bueno, pues que tampoco creíamos que fuese a causar conflicto
exceptuando lo legal, que ahí pues no me meto. Si el secretario dice que no se puede, evidentemente no le vamos a llevar la contraria, pero bueno, era eso, una propuesta para intentar favorecer un poco a los vecinos y vecinas pues que lo puedan estar pasando un poco peor por estos temas. Bai, historia honen argira, prozesu administratibo guztietan badago gauza bat eta esaten da gardentasuna. Eta gardentasuna mantentzeko ezin da proposamen bat egin behin izenak plazaratuta, izen gaian edo pertsonen izenak plazaratuta eta ezagututa. Osea, horretaz aparte, evidentemente, legalki ezin dela egin badugulako onartuta gainera, osoko bilkuran prozedura bat, horretarako beste prozedura bat onartu beharko genduke osoko bilkuran, baina eske horretaz gain, gardetasunaren bidez edo gardetasunaren begira, nik nuke inoiz onartuko behin izenak jakinda edo behin ebazpena ezagututa, ebazpene hori datzan oinarriak zera hori aldatzea. Nik nuke inoiz onartuko gardetasunaren izenean. Boskatzera pasatzen dugu. Joaten banan, bale? Lehenengoa, expediente 2778, aisialdiko zuzendariaren eta monitorearen diru laguntzak. Baiezko botoak. Bigarrena, expediente 2779, eliteko kirolariak diruz laguntzak, baiezko botoak. Expediente 2781, aurreskolak, 21 diru laguntzak, baiezko botuak. Laugarrena, 2783, lanbide birzikilpenarako garraioko diru laguntzak, baiezkoak. Bosgarrena, 2785, eskola matrikulatzeko diru laguntzak, 21-22 urtean, baiezkoak. Seigarrena, 2786, euskara ikastaroetarako diru laguntzak, baiezkoak. Da azkena, expediente 2787, 2021ko dibertsitate funtzionaleko entitateen kuoten diru laguntza, baiezkoak. Bueno, gai zerrendan ez dagoenez, ez dago esebez, ez da? Ez deko zu esebez. Ez dagoenez esebez gehiago, ez da behatzeko, bukatutzat ematen dugu. Eskerrik asko.